Machala, 16 de noviembre del 2020. La clase del día de hoy es de lengua y literatura para quinto grado. Bienvenidos. El objetivo de nuestra clase es identificar quichuismos en el castellano en el Ecuador a través de textos cortos y platos tradicionales para fortalecer y profundizar la escritura. La destreza que vamos a desarrollar es indagar sobre las influencias lingüísticas que explican los dialectos del castellano. Quichuismos en algunos platos tradicionales. En el español que hablamos en el Ecuador, encontramos muchas palabras que vienen del quichua, que es una lengua muy antigua que se hablaba en este territorio antes de la llegada de los españoles. Muchas de estas palabras están incorporadas en nuestro vocabulario de uso cotidiano. ¿Recuerdas a la vecina de María Angula? Ella abrió un restaurante con platos tradicionales de la sierra para que todos los conocieran y pudieran disfrutarlos. Y muchos de estos platos tienen nombres que vienen en quichua. La vecina puso una clave en su menú para que sus clientes conozcan el significado de los nombres. ¿Sí? Por ejemplo, aquí tenemos una cartelera de menús que se exponen en nuestro país, ¿sí? Platos tradicionales de nuestro país. Por ejemplo, tenemos jaguar locro. Jaguar locro es una deliciosa sopa de papas acompañada de aguacate y esta conlleva sangre de cordero frita, ¿sí? Este lleva sangre de cordero frita. La clave para el nombre de este plato tradicional ecuatoriano es jaguar, que significa sangre, y locro, que significa sopa de papas, ¿sí? Entonces, este quiere decir un jaguar locro, una sopa de papas con sangre de cordero. También tenemos en nuestra cartelera los yapingachos, deliciosos yapingachos, ¿sí? ¿Qué quiere decir yapingachos? Yapingachos, tortilla de papas rellenas con queso, porque yapi significa aplastar, aplastar. Eso quiere decir que las tortillas de papa se hacen con papa aplastada, ¿no? El siguiente plato es mote con mapahuira, ¿sí? Mapa significa sucio y huira manteca. Este mote con mapahuira es un maíz blanco mezclado con manteca en la que se preparó el chicharrón, ¿sí? El siguiente es chapo de pinol con chocolate, ¿sí? Chapo de pinol con chocolate quiere decir una mezcla de leche, chocolate, panela y harina de cebada, que es la machica, condimentada con especies dulces. Este chapo de pinol con chocolate viene del quichua chapuna, que significa mezclar, y maca, que significa harina de cebada, que es la machica, ¿no es cierto? El siguiente es buñuelo con miel chaguarmiski, que chaguar significa penco y miski significa dulce, que quiere decir masitas de harina fritas acompañadas con miel de penco. Y la última es humita
o choclotanga, choclotanda. ¿Sí? Humita o choclotanda. Chuclo, que significa maíz tierno, y tanda, que significa pan. Esto quiere decir un pastelito de sal o dulce de harina de maíz en hoja de choclo. ¿Sí? Las recetas de cocina tradicional son una forma de transmitir las costumbres de un pueblo. Al conocerlas aprendemos más sobre nuestra historia y tradiciones. ¿Sí? Siempre en las otras áreas, como ciencias naturales, hemos tratado temas sobre el poder nutricional de muchos de nuestros productos, así como el empleo de plantas tradicionales que se aplica en la medicina tradicional. ¿Sí? Como actividades para esta semana tenemos que vamos a identificar un plato de comida tradicional del Ecuador que su nombre tenga un quichuismo y vamos a escribir su receta. Donde está el título, vamos a poner el título del plato de comida que hemos decidido hacer. Ustedes sabrán que buscarán, investigarán, indagarán un plato tradicional de nuestro país que tenga el nombre con un quichuismo, ¿sí? Por ejemplo, ya vimos el jaguar locro, yapingacho, mote con maguaipira, chapo de pinol, buñuelos, humitas, también hay los chontacuros, ¿sí? Las chuchucaras, ¿sí? Las guaguas de pan, que recién en este mes pudimos disfrutar de las guaguas de pan, guaguas que significa bebé en quichua, ¿no es cierto? Entonces nosotros aquí vamos a poner los ingredientes que vamos a necesitar para nuestra comida tradicional del Ecuador, y en este espacio de acá vamos a explicar la preparación de dicho plato, de comida tradicional que tenga el nombre de quichu, un nombre con quichuismo, ¿sí? Luego vamos a indagar qué son las siguientes comidas, qué significan sus nombres y cuál es la región a la que pertenece. Por ejemplo, el chontacuro, ¿sí? El chontacuro es una comida, el plato de chontacuro es típico ¿de dónde? De la Amazonía ecuatoriana. Su nombre proviene del quichua y significa gusano de chonta o mayón. El gusano, que en otras lenguas se conoce como tucu o munkin, se cultiva en la montaña y hay dos clases: los que se producen en la chonta o los del árbol de merete. ¿Sí? Esta es el chontacuro. ¿Ya? Ahora también debemos de indagar sobre las chuchucaras. ¿Qué son las chuchucaras? La chuchucara es un plato típico de la Tacunga y todos sus alrededores. La ciudad de la provincia de Cotopaxi, que es en Ecuador. Aunque es original de la Tacunga, este plato también se puede encontrar en otras ciudades del Ecuador. No quiere decir que solamente esto se come o se ofrece en la Tacunga, en Cotopaxi, sino en algunas ciudades de nuestro hermoso Ecuador, ¿sí? Este plato se originó en la década de los 1940 y su lugar de origen es la Tacunga, Ecuador.
Y por último, tenemos que indagar acerca de el chulpi. ¿Qué es el chulpi? Muchos los conocemos. Aunque normalmente lo encontramos como chulpi, la palabra original que viene del quechua del Ecuador se escribe con doble L, que es chulpi. ¿Sí? Para los que nunca han escuchado nombrarlo o no saben de lo que les hablamos, el chupi es un tipo de maíz andino casi imposible de masticarlo cuando está tierno en mazorca. Es muy amarillo y crocante, lo tuestan ya seco. El chulpi es lo que conocemos como tostado, ¿sí? En otra actividad debemos imaginar que finalmente el marido de María Augura aprendió a cocinar y escribió algunas comidas tradicionales que podría preparar, ¿sí? Nosotros vamos a poner nombres de platos típicos del Ecuador que posean quichuismo, ¿sí? En la cena que podíamos comer, una receta de comida y entonces nosotros en estos espacios, en estas líneas, vamos a escribir con algunos platos tradicionales de la comida ecuatoriana, de la cocina ecuatoriana que posean quichuismo, ¿sí? Otra actividad es, ¿sí? La lectura del patito feo. Vamos a leer la historia, vamos a responder, porque es una lectura comprensiva, vamos a responder las preguntas planteadas y para esta semana también está propuesto un dictado que ustedes lo realizarán con la ayuda de las familias. El tema de hoy es quichuismos en algunos platos tradicionales. Las recetas de cocina tradicional son una forma de transmitir las costumbres de un pueblo. Al conocerlas, aprendemos más sobre nuestra historia y tradiciones. En el lenguaje que hablamos en el Ecuador, encontramos muchas palabras que vienen del quichua, que es una lengua muy antigua de nuestro país. Muchas de estas palabras están incorporadas en nuestro vocabulario de uso cotidiano, como por ejemplo, guagua, que significa bebé, y huambra, que significa niño o niña. En la sierra tenemos varios platos tradicionales. Muchos de estos platos tienen nombres que vienen del quichua. Así tenemos yaguar locro, yaguar sangre, locro sopa de papas con sangre, yapingachos, yapi aplastar, tortillas de papa aplastada. Estudiantes, les agradezco la atención a la clase del día de hoy.